Muy buenos días a todos y a todas las personas que a esta hora se conectan habitualmente, como ya lo hacen, a nuestro Edu Digital. Hoy, por supuesto, día jueves con Edu Digital Medio Ambiente con el tema gestión de riesgo en aeropuertos. Sin duda alguna, un tema de vital importancia y bastante interesante que el día de hoy traemos a todos ustedes. Como siempre, les recordamos que por medio de nuestro chat virtual pueden ir formulando sus preguntas, dudas e inquietudes que generen a través y en el transcurso de la charla. No lo olvide hacerlo, dado que al final de nuestra conferencia daremos un tiempo específico para resolverlas en el que nuestro conferencista lo realizará. El día de hoy tenemos como gran invitado a Abraham Humberto Cruz Martínez. Él es ingeniero geógrafo, máster en administración de empresas con experiencia en gerencia, dirección, coordinación, elaboración e implementación de análisis de riesgo, junto con los planes de contingencia, estudios de impacto ambiental, planes de manejo, diseños de capacitación de aguas y monitoreos de emisiones para los diferentes sectores industriales, entre los que se pueden encontrar campos de petróleo, desarrollos viales, embalses, industrias mineras, cementeras y alimentarias. Por supuesto, damos la bienvenida a nuestro conferencista Abraham Humberto en compañía de Victoria Eugenia Rico y Laura Michelle Salinas, quienes nos van a estar acompañando en nuestro equipo de producción y posteriormente al equipo de preguntas. Abraham, muy buenos días, ¿cómo estás? Y bienvenido a Edu Digital Medio Ambiente. Muy buenos días, gracias a todos por esta invitación a compartir el conocimiento referente a la gestión del riesgos. Muy amable al Centro de Estudios Aeronáuticos y a Edu Digital Medio Ambiente. Bien, pues entonces damos comienzo a esta interesante charla referida a la gestión del riesgo y nos introducimos. Vamos a hacer un viaje inicial sobre lo que va a ser, vamos a navegar sobre lo que es un poco, unos 10 minutos acerca de la metodología que se desarrolla para la gestión de riesgos, sin antes introducirnos a la inquietud de por qué el gestionar los riesgos y terminamos con lo siguiente, el siguiente cuarto de hora lo dedicamos a revisar los riesgos aeroportuarios. Bien, este es el temario, ¿por qué gestionar los riesgos? Vamos a ver algunos términos referidos a la normatividad base, el ciclo de la gestión del riesgo, el proceso de la gestión del riesgo, gestionar el tratamiento del riesgo y terminamos con el seguimiento y control de los riesgos. Bien, ¿por qué gestionar los riesgos? Aquí nos adentramos con un elemento importante. El elemento fundamental del por qué gestionar los riesgos es porque minimiza las pérdidas económicas y optimiza el valor neto accionario de una organización. Todo esto tiene un referente importante y es el hueco fiscal de la nación que se presenta ocasionado por las pérdidas que se generan por la materialización de riesgos. Cuando el país presenta catástrofes naturales, se pierden cerca de 7% del PIB al año. Y cuando no tiene pérdidas, catástrofes naturales, pierde 4%. Esto quiere decir que cuando las catástrofes naturales aportan solamente el 3% y el 4% lo aportan la sumatoria de pequeñas catástrofes o materializaciones de riesgos. ¿Sí? Y algo importante, el transporte aéreo representa el 13.9% del PIB total del sector del transporte del país, del sector transporte, mientras que el aporte del sector transporte al PIB de la nación en total es del 4%. A su derecha tenemos lo que representa en millones de euros, 289.239 millones de euros es el PIB de la nación y el 4% es el aporte del sector transporte y de ese pedacito
el 13.9% corresponde al transporte aéreo. Bien, ¿y por qué gestionar? Seguimos pensando. En el 2017, hablamos que en los últimos 10 años pasamos de 100 a más de 200 millones de pasajeros, y de mantener esta tendencia de crecimiento llegaremos a 400 millones de pasajeros en los próximos 15 años. Es decir, que tenemos que prepararnos para seguir creciendo. En este momento sabemos que por las tendencias de COVID, pues nada que hacer, esto se ha disminuido, pero eso no quita que hacia adelante vayamos a tener un crecimiento mayor, y tenemos que prepararnos. Soportar esa carga de trabajo implica gestionar riesgos, ser más eficientes en industrialmente para producir más y tener un mayor aporte y mejores beneficios a la organización, en este caso hacia todo el sector aeronáutico. Aquí tenemos otros conjuntico del por qué gestionarlos, que es que minimiza las pérdidas generadas al aeropuerto por materialización de eventos no deseados o desastres, minimiza el riesgo de un aeropuerto por exposición a eventos naturales, sociales y operacionales, optimiza los recursos utilizados en la atención de emergencias. El proceso de análisis conlleva a descubrir, jerarquizar, valorar los riesgos naturales, operacionales y socioculturales a los que se encuentre expuesto el aeropuerto. Formula acciones de eliminación, reducción, transferencia o aceptación de los riesgos que contrarresten la aparición de fenómenos naturales, operacionales, sociopolíticos que atenten contra la operación de la infraestructura aeroportuaria, y prepara a la organización para gestionar los riesgos y atenderlos eficientemente en caso de aparición, y finalmente minimizar la exposición a riesgos de los activos de la organización. ¿Sí? Miremos algunos términos generados por esta norma, que es la norma ICONTEC, la GTC 137. ¿Qué es amenaza? Es un evento probable o posible con capacidad de generar daños. ¿Qué es exposición? Es la extensión hasta la cual una organización, una parte involucrada o ambas están sujetas a un evento. ¿Qué es vulnerabilidad? Son las propiedades intrínsecas de algo que resulta en la susceptibilidad a una fuente de riesgo que puede ocasionar un evento con una consecuencia. ¿Qué es riesgo? Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Aquí me detengo un momento y hago un paréntesis. Efectos sobre la incertidumbre. La incertidumbre puede ser positiva o negativa. Es decir, que en el riesgo podemos encontrar no solamente amenazas, sino también podemos encontrar oportunidades. ¿Sí? ¿Qué es peligro? Es una fuente de daño potencial. Muchos tienen incertidumbre en cómo distingo riesgo de peligro. ¿Es igual? Cuando nosotros le ponemos a una fuente de daño potencial un número de probabilidad, se convierte en riesgo. Esa es la diferencia. Luego, el riesgo es el valor cuantitativo del peligro, y el peligro es la cualificación no numérica del daño potencial. ¿Qué es probabilidad? Es una medida de la oportunidad de la ocurrencia expresada como un número entre 0 y 1. En este caso, 0 es la imposibilidad y 1 es la certeza absoluta. Posibilidad, oportunidad de que algo suceda. Frecuencia, número de eventos o efectos por una unidad de tiempo definida. Gestión del riesgo son actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo, y consecuencia es el resultado de un evento que los afecta. ¿Qué normatividad nos cobija? La gestión del riesgo se basa en la ISO 31000. La ISO 31010
que hacen parte de la familia. La NTC 37 es el vocabulario utilizado en la gestión del riesgo. La NTC ISO 14001, que son riesgos medioambientales, o gestión ambiental mejor, dentro del cual dedica todas las normas ISO actuales, están con pensamiento basado en riesgos. La CBSO 2, que esto recuerda a todo lo que nace por allá en 1970 y algo, en Italia, con un incendio de una planta química, y da origen a todo el control de riesgos en plantas químicas. UNE 150.008, 2015, que son guías también para gestión del riesgo. COSO, me encanta COSO, porque es todo el proceso de la gestión del riesgo a lo largo y a través de una organización. BEVI, que son procesos de riesgo cuantitativo, de Norske Veritas. DSERS, que son de sustancias explosivos en atmósferas, en atmósferas reguladas. INCOSE, que es el International Council of System Engineers, en el capítulo 6, que lo dedica todo a la gestión de riesgos. La Ley Nacional de Gestión del Riesgo, con la Ley 1523 de 2012, el Decreto 2157 de 2017, que reglamenta el artículo 42 de la Ley 1523 de esta ley, ¿sí? Y en la cual nos somete a todas las industrias públicas y privadas a gestionar riesgos. Y finalmente el RAC, que es el Reglamento Aeronáutico Colombiano, por supuesto, ¿sí? Aquí uno encuentra dentro del RAC, pues vamos a encontrar todo el detalle de la operación y el control, si uno se fija, es el control de riesgos específico para cada unidad operacional aeroportuaria. Bien, ahora entrémonos al ciclo de la gestión del riesgo. Es un ciclo. Inicialmente arrancamos por el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es mirar dónde nos vamos a localizar geográficamente, cuáles son sus características de entorno ambiental, quién es en el entorno ambiental, cuál es su clima, la parte de fauna, la parte de flora, la parte hídrica, quiénes son nuestros vecinos, de qué viven, cómo viven, ¿sí? Y por supuesto las operaciones, qué operaciones desarrollamos. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál es las frecuencias de vuelos, qué tipos de aeronaves son las que aterrizan allí, ¿sí? ¿Será que qué pasa si tiene la longitud de la pista? Analizamos allí todo el entorno que se genera alrededor del aeropuerto, y por otra parte tenemos que analizar el aeropuerto como tal, ¿sí? Ese es el contexto, y dentro del aeropuerto como tal tenemos que ver la infraestructura, cómo está construida, si fue construida antes de 1983, creo, que fue cuando se da origen al código de sismoresistencia. Se me olvida en este momento el año específico, pero si son antes de ese año las construcciones, entonces pueden haber no sido construidas bajo normas sismoresistentes. Entonces hay que mirar todo el tema eléctrico, todo el tema estructural, todo el tema de la capacidad de las personas que trabajan dentro de la operación, de qué instrumentos, operación tierra, disponemos, cuál es la tecnología, con qué recursos tecnológicos estamos trabajando en determinado aeropuerto. Todos estos elementos son importantes a la hora de valorar el riesgo,
Por eso este contexto es importante. Esto nos da, no es lo mismo, si hablamos de la localización geográfica, no es lo mismo localizar un aeropuerto en una isla como esta que vemos acá, que es la isla de Tumaco, a un aeropuerto, al aeropuerto del Dorado, o un aeropuerto que se ubica en las zonas gélidas, ¿sí? Salgámonos de Colombia, vayámonos a los aeropuertos que sufren de nieve o que tienen fenómenos atmosféricos de nieve, de hielo, etc. Bien, definir la área probable de afectación. Ese es un elemento importante. En este caso, tenemos Tumaco, tenemos población, tenemos, por acá tenemos áreas áreas vegetales que son áreas ambientalmente sensibles, tenemos unas comunidades localizadas al pie, luego tenemos un área de operación, un área de afectación del medio biótico, un área de afectación del medio abiótico, un área de afectación del medio socioeconómico, y la integración de ellas nos da un área de afectación probable. Dentro del análisis de riesgos, entonces vamos a tener el siguiente proceso. Inicialmente hacemos una descripción de la actividad con todo lo que les comenté. Hay que descomponer la operación. La operación aeroportuaria se descompone. Se descompone e identificamos eventos operacionales que puedan suceder dentro de la operación. ¿Qué eventos operacionales pueden suceder dentro de la operación? Podemos tener incendios, como tenemos almacenamiento de mercancías peligrosas, podemos tener fugas de esas mercancías y generar vapores tóxicos, algunos vapores inflamables. En algunos otros momentos podemos tener vapores explosivos. Podemos tener, por ejemplo, la colisión entre aeronaves, colisión entre aeronave-vehículo, y podemos tener el incendio de una aeronave, ¿sí? Podemos tener que se sale la aeronave dentro de la operación, dentro de la malla del aeropuerto, ¿sí? Aquí vamos a considerar los accidentes que ocurren dentro del aeropuerto y la descripción de la actividad. La actividad de lo que ocurre adentro. A veces tenemos operaciones militares, también hay que considerarles. La torre de control con sus elementos, la misma infraestructura, ¿sí? Todo eso es la descripción de la actividad, es la descomposición. Por otro lado, tenemos la descripción de la línea base socioambiental. ¿Quién es nuestro entorno? ¿Con quiénes compartimos nuestra operación? ¿Sí? Seguimos acá y ahí identificamos fenómenos naturales. En la descripción de la línea base socioambiental, cuando describimos los fenómenos naturales, encontramos los sismos, los deslizamientos, las inundaciones, las tormentas eléctricas, los huracanes, para el tema de todos los aeropuertos costeros de la costa atlántica, y eventos socioculturales como son azonadas, terrorismo, etcétera, ¿sí? Y de todo esto generamos árboles de fallos y árboles de eventos, y con esos árboles de fallos vamos a encontrar la definición de los eventos amenazantes. Y por este lado, también de la actividad operacional, vamos a identificar quiénes son nuestros elementos expuestos o los elementos vulnerables. Y de la línea base ambiental también sacamos, de la parte socioambiental, sacamos cuáles son los elementos vulnerables, como son las comunidades bióticas, florísticas, etcétera, ¿sí? Y de ahí pasamos a este análisis de vulnerabilidad. De todos esos elementos vulnerables, hacemos un análisis de vulnerabilidad que no es otra cosa que el cruce
entre estas amenazas que se identifican y la capacidad de resiliencia o de rechazo que hace los elementos expuestos a esas amenazas. Allí definimos, con la definición de los eventos, definimos unos escenarios de riesgo, y esos escenarios de riesgo se modelan y hacemos unas modelaciones matemáticas para conocer su extensión. Aquí juega la parte, si uno quiere hacer riesgos cuantitativos o riesgos cualitativos. Si voy a utilizar riesgos cuantitativos, deberé hacer modelaciones para conocer la extensión en el tiempo, en el espacio de los fenómenos y poder tener acotado esos. Y paso al análisis de vulnerabilidad. Una vez tengo todas esas modelaciones, me da precisiones y puedo calcular específicamente la vulnerabilidad de los elementos expuestos, de las comunidades, de los elementos ambientales, etc. Y con base en ello, con base en ese análisis de vulnerabilidad, calculo las consecuencias en términos de pérdidas económicas, de pérdidas humanas, de pérdidas ambientales. Cuando tengo el análisis de consecuencias, ¿sí? Y por acá, cuando hago las modelaciones, voy a tener dos elementos importantes que son la frecuencia y la probabilidad. La frecuencia y la probabilidad, y con base en eso también valoro el riesgo, ¿sí? Y hago una jerarquización, ya vamos a ver esos elementos, y después de que jerarquizo, calculo la tolerabilidad al riesgo y paso a las medidas de gestión del riesgo. En los componentes, voy a ir acá más rapidito. En los componentes del riesgo, partamos que tengo un fenómeno natural, operacional o social que se convierte en una amenaza que tiene una probabilidad específica. Y por otro lado, aquí tengo el ejemplo, tengo un tsunami, y por otro lado tengo un elemento expuesto, que en nuestro caso va a ser el aeropuerto. Tengo un medio transcurrente, y ese medio transcurrente, entonces le voy a generar barreras de eliminación o reducción o mitigación, bien sea en la amenaza propiamente dicha, o puedo generar barreras en el elemento expuesto o en el medio transcurrente. De manera que si yo no tengo ninguna barrera, pues tengo una interacción directa del fenómeno natural con el elemento expuesto y mi vulnerabilidad va a ser 1. Cuando yo genero barreras, la vulnerabilidad empieza a disminuir, ¿sí? Y esos datos, y cuando se me afecta el elemento expuesto, voy a generar una pérdida. Y esa pérdida tiene alguna valoración. Nosotros llegamos a la generación a partir de una frecuencia base calculada con datos y otras intermedias que son calculadas por inferencia y para llegar a unos datos numéricos. Y esto es un árbol de eventos y que puede ser igualmente representativo a un árbol de fallos. Los elementos expuestos a nivel aeroportuario, ¿qué tenemos? Las personas que trabajan en el aeropuerto, las pistas, calles de rodaje, plataformas, la infraestructura de edificios, las aeronaves, los vehículos involucrados en las operaciones, los sistemas tecnológicos, las instalaciones militares, la infraestructura de almacenamiento y distribución de combustible, las operaciones propias del aeropuerto, comerciales o civiles, las operaciones de seguridad por parte del Estado, elementos naturales como son la flora local, la fauna, la biodiversidad, los cuerpos de agua, los ecosistemas. Sociopolíticos, tenemos personas, comunidades, operaciones o actividades externas colindantes, infraestructura ajena, pública o privada, son todos los vecinos que nos acompañan y que nos acompañan ahí en la operación. La infraestructura ajena, pública o privada, los pasajeros o visitantes del aeropuerto. Esto
fue el resultado de del análisis de riesgos para Tumaco. Podemos tener muchos otros elementos expuestos. Y otro elemento, entonces aquí vamos identificando los eventos amenazantes, que es ir pasando a la descomposición de ese flujograma que presenté antes. La identificación de los eventos amenazantes, entonces tenemos amenazas naturales, actividades sísmicas, tormentas eléctricas, procesos erosivos, lluvias, vientos fuertes, tsunami, fauna local, ¿sí? Amenazas operacionales, incendios, explosiones, llamaradas, choque de aeronave o caída de aeronave en la vecindad, incendio de aeronave, esta ya la dijimos por acá, que eran la fauna local, el riesgo aviar, terrorismo, ¿sí? Aquí hacemos énfasis que esto se llamó análisis de riesgos multiamenaza, ¿sí? Luego hacemos una identificación de los escenarios de riesgos, que no es otra cosa que tener todos estos elementos expuestos frente a todas las amenazas iniciantes y finales, ¿sí? Porque una amenaza de estas, la actividad sísmica, por ejemplo, puede dar lugar, un sismo puede terminar en un incendio, en una fuga, ¿sí? Y acá se hacen un cruce de todos los eventos amenazantes frente a los elementos expuestos. Se hace todo un cruce y después se hace un análisis específico de vulnerabilidad de cada uno de esos escenarios, y esta numeración quiere decir es un análisis de barreras. El análisis de barreras, que consiste en que, por ejemplo, la pista de calles o rodaje de plataformas frente a incendio de charco. ¿Por qué? Porque hubo en algún momento un derrame de combustible y la posibilidad de que se prenda ese charco de combustible. Entonces tengo 0,5 por acá, ¿sí? Lo valoro. En 0 quiere decir que la vulnerabilidad es muy baja, y cuando me acerco a 1 quiere decir que la vulnerabilidad es muy alta. Pero en ese análisis no lo digo porque sí, sino porque tengo he hecho un trabajo de campo y he investigado acerca de cada uno de esos eventos y qué barreras tiene para evitar que ese incendio se genere. Por ejemplo, cuento con extintores, están al día, tengo personal capacitado, está entrenado, hacen simulacros. O sea, todo este conjunto de barreras, ¿sí? Que ese conjunto de detalles los encontramos en el RAC, ¿sí? A nivel operacional, etcétera. Bien, luego que tenemos valorado, tenemos unas valoraciones finales por eventos y unas valoraciones finales por elementos expuestos. O sea, cuáles en la sumatoria de todos los eventos están más expuestos y qué amenazas son las que son más representativas, ¿sí? Entonces tengo aquí un detalle. Luego viene la evaluación del riesgo. En la evaluación del riesgo hablamos de las consecuencias y hablamos de probabilidades. Cuando hablamos de consecuencias, hablamos de consecuencias en las operaciones aéreas o consecuencias por víctimas, por daño ambiental, por pérdidas económicas y por imagen de la empresa. Y en probabilidad, pues uno hace una probabilidad que se valora de 0 a 1, como lo vimos en la descripción. Referente a las pérdidas económicas, aquí es importante generar algo que se denomina el apetito al riesgo. ¿Por qué el apetito al riesgo? Porque cada aeropuerto tiene una resiliencia diferente a la pérdida económica, ¿sí? No es lo mismo parar el aeropuerto internacional El Dorado a parar el aeropuerto de la Florida en la ciudad de Tumaco, ¿sí? Tienen connotaciones diferentes y la pérdida económica es diferente. Luego hay que definir este apetito de riesgo y la probabilidad se ajusta. Ahorita vamos a ver por qué se ajusta. En la evaluación del riesgo vamos a tener métodos cuantitativos, ¿sí? Para evaluar los métodos. Aquí nos metemos con la ISO 31000, podemos allí encontrar 31010, encontrar diferentes métodos,
donde tengo métodos cuantitativos, semicuantitativos, cualitativos, ¿sí? Uso herramientas de modelación, hago cálculos de consecuencias, defino el riesgo individual, el riesgo social, el riesgo ambiental, el riesgo socioeconómico. El riesgo individual, pensemos que el riesgo individual es la probabilidad de pérdida de una vida humana. El riesgo social, el de un conjunto de personas. El riesgo ambiental, de la pérdida ecosistémica. Y el socioeconómico, de la pérdida de las funciones económicas de la sociedad. En la evaluación del riesgo, estos fueron los resultados para, por ejemplo, eventos de derrame, ¿sí? Tengo un 3.76 por 10 a la menos 3. Eso quiere decir, todo esto, esta evaluación es importante aprenderla a leer, ¿sí? ¿Qué es? Esto es un evento en 1000 operaciones, 3.7 eventos de 1000 operaciones, 3 ceros, de derrames. Colisión o volcamiento de maquinaria de equipos. ¿Sí? Colisiones tengo 4.8 de cada 10.000 movimientos de vehículos. Falla total de comunicaciones, etcétera. Aquí tengo un conjunto de valoraciones que esas, como vieron allá arriba aquí en esta diapositiva, tengo unas valoraciones, esas son las valoraciones resultantes aquí, después de hacer el árbol de fallos y el análisis de barreras. Y esas se comparan frente a métricas internacionales, ¿sí? El rojo es que son no tolerables, el amarillo es tolerable y el verde es totalmente aceptable. Es decir, que si yo tengo valoraciones que en esta parte, en la parte roja, voy a tener que implementar medidas de reducción y generar escenarios de respuesta urgente e importante. Aquí estos escenarios después todo ese conjunto de escenarios son valorados. Aquí es donde les comento que tengo una probabilidad ajustada en este mapa de calor y tengo la gravedad, ¿sí? Es un cruce de las dos y puedo encontrar cuáles escenarios. Aquí, si yo no hago este tratamiento, muy posiblemente todos los escenarios me hubieran quedado agrupados por acá o me hubieran quedado agrupados por acá, ¿sí? O todos muy graves o todos nada graves. Y la intención de la gestión del riesgo es encontrar cuáles son los escenarios más importantes para gestionar. Definición del tratamiento. Una vez tengo todos estos escenarios, entonces imagínense con estos escenarios graves, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que gestionarlos. ¿De qué manera? Urgente e importante. Son los más importantes que pueden estar atentando contra tengo mayor probabilidad de ocurrencia de ellos y si ocurren me va a generar mayores pérdidas, ¿sí? Y mi intención como gestor de riesgos es hacer que esos eventos tengan unas probabilidades mucho más remotas, que ojalá nunca ocurran, tendientes a cero. Entonces, aquí hago el tratamiento y tengo medidas preventivas, tengo medidas de respuesta, ¿sí? Y las defino. Gestionar el tratamiento del riesgo es formular el plan de manejo de los escenarios de riesgo, ¿sí? Y formular el plan de manejo de los escenarios es hacer fichas especializadas que responden al qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo, cuánto, cuándo, ¿sí? Cuánto va a costar. Es hacer todo un conjunto de medidas para el control de esos riesgos. Y el éxito de la gestión depende realmente de la madurez de la organización en gestión del riesgo, en este caso de los aeropuertos, ¿sí? Nosotros sí podemos hacer un buen plan de gestión del riesgo, pero si estamos en el nivel 1, este es un nivel de madurez, ¿sí? Tenemos que proyectarnos al nivel 5. En el nivel 5, toda la organización piensa en función del riesgo. Tiene gestión basada en procesos y análisis de riesgos en sus procesos, ¿sí? Entonces, vamos de un nivel muy básico, que es muy reactivo, a un nivel que organizacionalmente, dentro de su cultura organizacional, tiene gestionado el riesgo ya per se, ¿sí? Y el seguimiento del control. Ya,
Aquí en esta realmente necesitamos medir cuál es nuestro nivel de madurez en la gestión del riesgo para poder hacer realmente que a futuro la gestión de riesgo se convierta realmente en una inversión y deje de ser un gasto. Y el seguimiento y control. El seguimiento y control se da en todo el proceso realmente de la organización, donde interviene el gobierno, donde interviene el gobierno corporativo, donde se establecen estrategias y se establecen objetivos, donde se genera todo el desempeño de la función de la gestión del riesgo, se hace la revisión y monitorización permanente de los riesgos y se hacen información y comunicación y reporte. Eso es un ciclo, ¿sí? ¿Listos? Entonces, vamos al ciclo de preguntas. Claro que sí, Abraham, muchísimas gracias por el desarrollo, el transcurso y por haber presentado esta charla de este tema, sin duda alguna, bastante interesante y atractivo para toda nuestra audiencia. Nos pudimos dar cuenta de ello por medio de nuestro chat virtual, en las que hubo gran cantidad y diversas preguntas. Antes de pasar a nuestra sección habitual de preguntas, tan esperada, ¿no? Podemos pasar por alto los distintos saludos que nos envían de distintas partes del país y regiones, como Popayán, desde el aeropuerto Guillermo León, Valencia, Itagüí y Carepa, desde Antioquia, desde ciudades como Cartagena, Bogotá, Pereira, desde la región de Sucre, desde Barranquilla, por supuesto, desde el aeropuerto Ernesto Cortizo. Un caluroso saludo, un abrazo muy grande y gracias nuevamente por conectarse a esto que es EduDigital Medio Ambiente. Victoria, entonces te escuchamos con las preguntas que tienen formulado nuestros asistentes. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenos días, digo. Listo. Abraham, la primera pregunta dice, en el aeropuerto de Tumaco los riesgos son altos por los grupos alzados en armas y el narcotráfico. ¿Cómo se puede contrarrestar esta situación de riesgo? Bien, dentro de en el riesgo público, hablemos que esto es riesgo público, ¿sí? El riesgo público tiene que ver mucho con la parte estatal, ¿sí? Pero también tengo otros elementos que yo puedo trabajar. Por ejemplo, todo el tema de vigilancia y control, ¿sí? En la medida en que yo ponga barreras, voy a reducir, ¿sí? Aquí, si yo tengo acá un riesgo público y en la medida en que ponga mayor número de barreras, este numerito se va a tender más a cero. Luego, la invitación es a pensar alrededor de ese elemento. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cómo estoy actualmente? ¿Y qué medidas puedo implementar para reducir? Por ejemplo, vigilancia y control, ¿sí? Fuerza pública, acciones sociales, trabajo con las comunidades o trabajo social, ¿sí? Estas medidas, de una u otra forma, colaboran en que estos numeritos tiendan a cero. Mi objetivo como gestor del riesgo es alejar esas probabilidades. ¿Cuál es el riesgo público allá? Pues que pueda tener atentados terroristas, pueda tener azonadas, pueda tener temas narcotráfico, ¿sí? Y todo esto lo que tiene que tender es a evitar que las operaciones aeroportuarias cierren, porque el cierre tiene un nivel de pérdida económica. Listo. La siguiente es, ¿cuáles son los principales riesgos que se presentan en la infraestructura aeroportuaria? Bien, los principales riesgos de la infraestructura aeroportuaria dependen del aeropuerto, de la infraestructura per se. Depende de eso,
de cómo fue construido, de con qué requisitos de construcción fue desarrollada la infraestructura. Sin embargo, sabemos que la mitad de Colombia está en riesgo sísmico, entre medio y alto, ¿sí? Luego, nuestras principales amenazas, si hablamos a nivel de la zona andina, podemos estar hablando de riesgo sísmico, procesos de remoción en masa. Podemos hablar si hablamos de los costeros, podemos tener situaciones de huracanes, podemos tener procesos de licuefacción, ¿sí? Depende mucho de eso, pero realmente implica de cuál es la localización, cuando hablábamos de contexto, de la localización geográfica y sus condiciones ambientales específicas, ¿sí? Realmente depende de eso. O sea que cada aeropuerto tiene sus connotaciones, no podemos tipificar que unos y otros la infraestructura tenga el mismo riesgo. Sin embargo, también tenemos otro conjunto de riesgos que son operacionales, ¿sí? Que son, por ejemplo, los riesgos de incendios, ¿sí? Porque manejamos mercancías peligrosas, tenemos los tanques de almacenamiento de combustibles, cuando tenemos, sí, mercancías peligrosas que están asociadas al tema, pues nada, son esos riesgos que tenemos. Riesgos vehiculares, tenemos, o de choques vehiculares, de choques de aeronaves, de choque de aeronave con la misma infraestructura, ¿sí? Pero los más sensibles, digamos que son, que en el argot de riesgos se denominan también como riesgos puros, ¿sí? Tenemos incendios, tenemos explosiones, tenemos choques, y el riesgo sísmico, que sí es muy evidente en la mitad de Colombia. Eso. Listo. ¿Qué institución a nivel nacional aprueba los planes de gestión de riesgo? Los planes de gestión del riesgo, ANLA tiene que hacer, no es que lo apruebe, él nos cree, pero en nuestra competencia como propietarios de una licencia, debemos ser responsables, porque como se decía al principio, lo que se necesita o lo que pretende todo este ejercicio de gestión de riesgos es reducir pérdida económica. ¿Y a quién no le interesa reducir pérdida económica? ¿Sí? Entonces, lo que hace ANLA es recibirlo y nos cree. Si nos dice que este numerito es ese, bueno, nos cree. Pero nosotros tenemos que tener plena conciencia de por qué ese número, ¿sí? De dónde viene. Y si realmente ese número me conviene a mí como operador, como operación realmente, ¿sí? Entonces, a nivel de aeropuertos, ¿sí? Esto lo aprueba ANLA a través de todo su ejercicio aeroportuario. Considerando la pandemia actual, ¿los aeropuertos deberían actualizar sus planes para dar mejor respuesta en un futuro? Sí. Cuando nosotros vemos la pandemia, pues ya todos sabemos el nivel de cierre que tenemos. Y si nosotros metemos ese numerito en riesgo individual, el riesgo individual del COVID, voy a ponerlo por acá en esta gráfica, el riesgo individual del COVID está por este ladito, ¿sí? O sea, está la estadística para Colombia es de 3.3 casos
por cada 100 personas que contraen. ¿Sí? Ya está por aquí, por este lado. O sea, si yo estiro esta barrita, sigue siendo todavía crítico. ¿Sí? Luego, tomar medidas, pues claro, si uno va y lo mira en este sentido, en esta tabla, me va a ubicar por acá. ¿Sí? En riesgo individual. No en el conjunto de los escenarios, pero en el riesgo individual es el riesgo de pérdida de vida de una persona. En Colombia estamos cerca de 1 por 10 a la menos 4, o sea, un contagio por cada 10.000 habitantes, más o menos, ¿sí? Y va subiendo. Entonces, eso me hace que tenga que tener escenarios de respuesta urgentes e importantes. Y también sabemos ya que los temas pandémicos se presentan 1 en 100 años aproximadamente, ¿sí? Que no es el evento en riesgos, se llama el cisne negro. El cisne negro, por ejemplo, es la caída del meteorito de los 65 millones de años que mató a los dinosaurios. Ese es un cisne negro, ¿sí? Y cisnes negros, cuando uno lo mira en un rango de tiempo de 100 años, pues no es tan cisne negro, ¿sí? Entonces, sí debemos prepararnos y tener siempre presente cuáles son los procedimientos operativos, el análisis de todas estas situaciones de pandemia, la vigilancia a los estados de salud, la vigilancia en general de la salud pública y de todo este conjunto de indicadores. Sí. Listo. En la infraestructura, en los aeropuertos se presenta el modelo de concesión. Para el caso de un aeropuerto concesionado, ¿a quién se le atribuiría la responsabilidad de esta gestión y el análisis de los riesgos que se pueden presentar? Bien, entonces, en las concesiones, miremos dos cosas. ¿Quién tiene interés económico? Cuando yo miro esta tabla de consecuencias, aquí hay un nivel de pérdida económica. Si la pérdida económica, ¿quién la sufre? ¿La sufre el concesionario o la sufre quien otorga la concesión? Los dos sufren, ¿sí? O sea, los dos sufren pérdidas. Y si se ponen a mirar, pues no solamente sufren pérdidas los dos, sino sufre pérdidas también la comunidad que se abastece del servicio. Entonces, cuando yo reviso este dato, la responsabilidad recae en ambos, ¿sí? Los dos deben preocuparse, ¿sí? Pero el gestor, el dueño, quien entrega la concesión, debe perseguir a que el concesionario tenga el plan de gestión de riesgos lo esté desarrollando, porque es quien está haciendo mayor provecho económico del tema, ¿sí? De la concesión. Los dos tienen responsabilidad, los dos están mutuamente vinculados, ¿sí? Pero hay alguien que hace, y el que hace es el concesionario. O sea que, por ejemplo, un plan de gestión de riesgo lo haría el concesionario. Sí. Ok, listo. Y la última pregunta es, ¿cuál metodología aconseja usted para hacer una evaluación del riesgo? Excelente pregunta. Resulta que cuando uno mira las metodologías, en mi contabilidad tengo cerca de unas 50 metodologías, ¿sí? Entre las que hay metodologías cuantitativas, semicuantitativas, cualitativas, ¿sí? Y lo que es necesario desarrollar
por ejemplo, en mi caso, yo gestiono varias metodologías. Es un híbrido de metodologías. Si analizamos ISO 31000, tenemos un híbrido de metodologías, que son metodologías cuantitativas y semi-cuantitativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el tema de riesgos operacionales, podemos establecer uno que se llama FEMECA, ¿sí? Failure Effects FEMECA, que ese método me ayuda a gestionar a través de árbol de riesgos, de árbol de fallos, perdón, probabilidades me va llevando. Puedo utilizar árbol de fallos. Estas están descritas en la ISO 31000. Puedo utilizar árbol de eventos. Árbol de fallos cuando tengo elementos operacionales. Árbol de eventos cuando tengo eventos naturales, ¿sí? Puedo utilizar otra que se llama corbatín, ¿sí? O mariposa también le llaman, que ese método va desde la identificación de las causas de las amenazas, va a la amenaza pura y después de gestarse la amenaza pura, se abre a las consecuencias, ¿sí? Por eso se llama corbatín. Todas las diferentes amenazas, por ejemplo, un sismo, un deslizamiento, una inundación, todas pueden terminar, por ejemplo, en un cortocircuito, o esas pueden terminar en una ruptura de una tubería, que esa ruptura de tubería genera una fuga y ahí empiezan las consecuencias, ¿sí? Empieza el árbol a expandirse. O sea, hay diferentes metodologías y cada metodología tiene un propósito específico, ¿sí? Un propósito específico. O sea, para construir un análisis de riesgos uno tiene que utilizar diferentes métodos y lo mejor, lo que le da a uno más precisión realmente es la parte cuantitativa, o sea, poder llegar a tener la valoración a partir de modelos, ¿sí? A partir de modelos, sí. Abraham, muchas gracias. Abraham, para hacer una aclaración, el tema del plan de gestión del riesgo es uno solo por aeropuerto, así sea concesionado o no concesionado. Es verdad, Sí, ¿cierto? Es sí, uno solo. así es. Y lo harían también de forma conjunta entre concesionario y Aerocivil, dando alcance a cada una de las responsabilidades que tienen. Sí. Ah, ok, listo. Es que quedó ahí como la duda. Ya, sí. ¿Quién es el responsable directo en el concesionario o en la concesión? El que responde por gestionar todo el conjunto de la documentación, encargarse de la infraestructura, encargarse de que opere, de que se mueva, es el concesionario, ¿sí? Perdón, la concesión, ¿sí? Sí, O sea, pero es una corresponsabilidad, porque pues el plan es uno solo, tendrían los dos responsabilidades en la elaboración del plan. Es uno solo. El plan es uno solo. No pueden ser dos, ni pueden entrar en contravía. Ok. Sí. Abraham, ¿sería posible compartir la presentación en el chat acá con las personas que participaron en la charla? Claro que sí. A ver cómo la comparto. Listo. ¿En el chat o aquí por el chat, cierto? Sí, sí puedes. ¿Eso tiene algún límite de capacidad? No sé, Camilo. Ahora lo que podemos hacer es que anunciaremos, digamos, por medio del chat. Es un poco complicado que se pueda compartir el enlace del archivo del PowerPoint, pero lo que podemos hacer es que
en consenso contigo, por supuesto, definiremos los canales por los cuales se va a compartir dicho material y este será anunciado por nuestras redes sociales o bien por nuestro canal interno del Centro de Estudios Aeronáuticos. Sí, ok. Listo, vale. Bien. Listo, queda una sola, Camilo. Claro, adelante, por favor. El plan de gestión del riesgo del aeropuerto debe estar articulado con elementos de gobernabilidad y el plan de gestión municipal o departamental, según el caso. Claro. Cuando yo integro mi plan de contingencia, perdón, mi plan de gestión del riesgo, mira, mostrar por acá. En esta diapositiva, cuando yo hago mi plan de gestión, pues yo tengo que ver la integralidad, ¿sí? Los planes de gestión del riesgo de los municipios, ellos también tienen sus planes de gestión del riesgo, ¿sí? Y deben estar articulados. Yo tengo que mostrar mis salidas, por ejemplo, en el aeropuerto de Tumaco se vieron elementos donde, a ver, por acá, por ejemplo, este es un nivel de riesgo bajo, ¿sí? ¿Sí? Que aquí lo que se hizo fue una simulación del incendio en el límite, ¿sí? De la malla, ¿sí? Y el verdecito, este es el riesgo, el menor riesgo, ¿sí? Después de esta línea ya no hay riesgo por el incendio de un avión en la base, en el límite de la infraestructura, ¿sí? En la condición normal se esperaría que el riesgo fuera hasta allá. Luego en Tumaco, aquí hay viviendas, ¿sí? Toda esta partecita tiene viviendas que están construidas en material de madera, ¿sí? Entonces, el municipio, cuando hace su plan de gestión del riesgo, él tiene que identificar las áreas de riesgo. Nosotros, como operadores, aportamos esa información. Les decimos, vea, mis riesgos llegan hasta este punto, ¿sí? Estos son, por ejemplo, los riesgos del almacenamiento de mercancías peligrosas, ¿sí? Hasta dónde llegan, ¿sí? Y esos son niveles que, como se decía, se clasifican, tienen un valor numérico de 1 por 10 a la menos 5, a la menos 4, a la menos 3, etcétera, ¿sí? Que va conjunto con estas valoraciones. Entonces, de esa manera, yo le digo al municipio, vea, estos son los riesgos que yo tengo. O sea, hay una interrelación también, ¿sí? Eso es lo que sucede. Yo debería entregarle los resultados de mis riesgos, mi mapa de riesgos, al gobierno local y conocer yo, como operador aeroportuario, cuáles son los riesgos municipales y cuáles me pueden afectar, ¿sí? De hecho, es un insumo, ¿sí? Listo. Muchas gracias. Ya las preguntas ya quedarían. Ah, bueno, aquí habla acerca de la responsabilidad, no quedó claro, ¿sí? Sí, las responsabilidades, hay una corresponsabilidad, ¿sí? Hay una corresponsabilidad entre el concesionario y la concesión, ¿sí? O la aeronáutica, mejor, el concesionario. Y entre ellos deben gestionar, quien debe solicitar que se tenga el plan de gestión del riesgo, debería ser la aeronáutica, y quien es el operador debería desarrollar el plan de gestión del riesgo. Sí, es importante aclarar que, como dice Abraham, es un tema de corresponsabilidad. Al ser el aeropuerto concesionado, hay responsabilidades tanto de la aeronáutica civil, cuando es una concesión compartida, tanto de la aeronáutica civil como del operador aeroportuario. Cada uno
desde el alcance de la licencia o del instrumento ambiental que tengan. Pero sí es importante que tengamos claro que es un tema completo de corresponsabilidad. Entre los dos es necesario sacar el plan de gestión de riesgo adelante porque pues la afectación es para el aeropuerto completo, no nos va a dar por áreas pequeñitas. Entonces sí es importante tener claro ese pedacito. Ahora. Sí, ok. Listo. Yo creo que ya las demás preguntas las dejamos ahí contestadas en el chat. Claro que sí, Victoria, Abraham, muchísimas gracias por el desarrollo y el transcurso de nuestra ya acostumbrada sección de preguntas, dudas e inquietudes. Creemos que se resolvió y se resolvieron de la manera más adecuada. Agradecer una vez más a Victoria, a Laura Michelle Salinas y a todo nuestro equipo interno de producción del Grupo de Relaciones Interinstitucionales y demás áreas conjuntas del Centro de Estudios Aeronáuticos por el desarrollo de nuestra charla del día de hoy. Recuerde que esto fue EduDigital Medio Ambiente, una de nuestras secciones de EduDigital que compartimos por ustedes los días miércoles, jueves y viernes. Agradecemos entonces, Abraham, muchísimas gracias por el desarrollo, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, a ustedes muy amables también por haberme invitado a esta sesión y bueno, espero haber aclarado el conjunto de inquietudes. Sé que debieron haber quedado muchas y bien, para servirles. Claro que sí, muchísimas gracias, Abraham, a todos ustedes por haberse conectado por medio de nosotros. Devolvemos una vez más toda la cantidad de saludos desde las diferentes regiones del país. Un caluroso abrazo y saludo. Esperamos que se encuentren muy bien y sus familias, que tengan un feliz día y hasta luego. Muchas gracias y recuerden que esto fue EduDigital Medio Ambiente.